en definitiva, gracias Juan, significa también en definitiva presupuesto para todo el funcionamiento. Con esto quiero decir, no estamos solamente en el medio de una disputa salarial, que no es menor, porque al final de cuentas lo que caracteriza a la universidad son sus recursos humanos, y es importante poder vivir dignamente, sino que está en cuestión el funcionamiento universitario en su conjunto, con lo cual esto nos compete a todos y a todas. Bueno, esa es la situación en la que estamos, y por eso hay paro hoy, y por eso va a haber una marcha la semana que viene, el 17, cuando se espera que el Congreso trate el veto presidencial, y esperemos que no lo convalide, con lo cual em, vamos a tener actividad política la semana que viene. Creo que es martes o miércoles la marcha de acá, el 17. ¿Por qué tenemos clases si hay paro nacional? La cátedra, con toda evidencia, apoya el paro. Creemos que hay que hacer paro, pero también ustedes están en una situación bastante particular. Por alguna razón, la escuela sigue sin designar docentes, entonces ustedes no tienen clase de prácticos. Arrancamos el año también, arrancamos el cuatrimestre tarde. eh, y nada, a mí me apena mucho que pierdan clases. Me apena mucho que pierdan clases, me apena que la falta de contacto que tenemos con ustedes. No estoy a gusto con cómo está funcionando la situación. Entonces, nada, quería que por lo menos tengamos una clase virtual, sobre todo para aprovechar a escuchar sus dudas, para que hablemos de la situación del paro y avancemos un poquito con el contenido y darles herramientas para que puedan leer los textos por su cuenta. Espero que hayan visto que les subí el video de la última clase. También les subí un trabajo práctico para las clases prácticas, justamente. Esos trabajos prácticos, eventualmente, cuando tengan clases prácticas, los van a tener que resolver grupalmente y ya les van a indicar bien los docentes prácticos cómo resolverlo. Pero la idea es que puedan avanzar por su cuenta con el texto de Dussel y que y tomen ese trabajo práctico más como una suerte de guía de lectura. Así ya cuando comienzan con las clases prácticas no perdemos tanto tiempo y avanzan un poquito. Bueno, dicho esto, quiero escucharlos y escucharlas a ustedes. Quiero escuchar dudas. eh, Quiero saber cómo vienen con los textos, qué pudieron leer, qué no pudieron leer, qué dudas tienen. Si tienen alguna reflexión respecto al paro, también los escucho. Les pido que prendan la cámara, por favor. Prendan la cámara y, bueno, quien quiera hablar, habilite su micrófono. Gracias, Giri, por prender la cámara. Estoy llamando, sí. No, el que quiere hablar, ahí de la cama. ¡Mueve! ¿El que quiera hablar, dijo? No, ¡Tiempo que está sonando! Shh, calla. María, ¿estás por intervenir? Por eso abriste el micrófono. No. María, te escuchamos. Buenas tardes, profe. Ahora, ahí va. ¿Quién está hablando? Yo, Catalina. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, estaba leyendo y viendo la última clase donde recalcaba bastante el tema de ideología, de las abstracciones, del punto de vista de Althusser respecto a la visión materialista, idealista, y me surgió una pregunta, Sí. y la tengo acá, la escribí. Dice, ¿qué implicancia tiene para nosotros, como estudiantes, reconocer que ya pensamos con atracciones ideológicas incluso antes de estudiar filosofía? O sea, que ya venimos con un punto de vista idealista que se nos introduce incluso mucho antes de que usted nos esté explicando este tipo de tema a la clase. Bien. Bien, es interesante acá la pregunta que está haciendo Catalina, digamos, ¿no? La propuesta de Althusser es la siguiente, ¿no? La propuesta de Althusser es que
la filosofía no es una, sino que está necesariamente dividida, y está dividida entre dos posiciones posibles, una posición idealista y una posición materialista, que podemos caracterizar a grandes rasgos como diferentes maneras eh, de pararse, diferentes maneras de abordar la ontología o la metafísica, la nociología y la ética. Eh, si la filosofía idealista se dedica fundamentalmente a, para la redundancia, fundamentar, dar razones y justificar el orden de cosas, la filosofía materialista siempre intenta criticarla. Si la filosofía idealista se plantea como una contemplación desinteresada del mundo y búsqueda de conocimiento, la filosofía materialista nos habla de las relaciones entre verdad y poder. Si la filosofía idealista habla de aprender a soportar el mundo, la filosofía materialista habla de transformarlo. Ahora, Catalina preguntaba por la, el hecho de que una cosa que indica Althusser es que eh, todos somos espontáneamente idealistas. ¿Qué quiere decir Althusser con que todos somos espontáneamente idealistas? Althusser arranca, y ahí ya nos podemos meter un poco en el texto que nos convoca hoy, que es Iniciación a la Filosofía para no filósofos, preguntándose qué entienden los no filósofos por filosofía. Y entre esas cosas va a hablar de la idea de que una de las acepciones que tiene la filosofía es la idea de que uno tiene una visión de mundo. Una filosofía personal es una suerte de sistema de ideas que cada uno tiene, que más o menos nos permite orientarnos en la vida, nos permite justificar lo que hacemos, y que en principio pareciera ser como una suerte de visión personal. Esa filosofía personal puede decir, bueno, mi filosofía es que la familia está antes que nada, es lo más importante de la vida. O mi filosofía es que hay que hacer el mejor esfuerzo para todo. O mi filosofía es sí, que siempre hay que respetar al prójimo. Esa filosofía que aparece como una filosofía personal y singular, dice Althusser, siempre es espontáneamente la filosofía, no vamos a vamos a decirlo de otra manera, esa filosofía en realidad para Althusser es la ideología y como tal siempre es la ideología dominante. Todos somos, todos participamos espontáneamente de la ideología dominante. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Althusser entiende que la lucha por el poder en las sociedades se da en el marco de las prácticas concretas, como lucha económica, como lucha política, pero también como lucha de ideas. También como lucha de ideas. Y nosotros nos orientamos en el mundo y organizamos nuestra vida en función de las ideas que tenemos. Y ese sistema de ideas también está sometido a la lucha, pero no muestra su carácter político, no muestra su fuente en la lucha de clases, y se nos impone entonces en el modo de la evidencia. Entonces eso que aparece como una filosofía personal, dice Althusser, en realidad es la expresión de la filosofía dominante. Siempre la clase dominante impone sus ideas de una manera tal que no muestra que hay una imposición de ideas, de manera tal que eso se muestra con plena naturalidad. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. Nosotros vivimos en sociedades que empiezan a cuestionar algunas ideas heredadas sobre la sexualidad, sobre el género, sobre la relación entre los sexos, y empieza a cuestionar algo que aparece como más o menos natural. Por ejemplo, la idea de amor maternal. Por ejemplo, la idea de la división sexual del trabajo. La idea de que algunas personas, por ser encuadradas dentro de identidades sexogenéricas femeninas, les corresponde el trabajo doméstico, y a otras personas, encuadradas dentro de identidades sexogenéricas masculinas, les corresponden ciertos gustos, deportes, gestualidades y cierto tipo de trabajos. Y eso aparece como si fuese algo natural. Es obvio que las mujeres tienen mayor facilidad para el trabajo doméstico y es obvio que los varones tienen mayor facilidad para el espacio público. Bueno, eso forma parte de las evidencias heredadas de sociedades en donde el poder circula como poder patriarcal también. Es decir, una determinada clase de individuos, varones, concentran el acceso a los espacios públicos, a los espacios de decisión política, a cierto tipo de trabajos. Y eso tiene una expresión material muy específica. En general, las mujeres ganan salarios mucho más bajos que los varones.
y tiene una expresión ideológica. Todas las ideas espontáneas que tenemos acerca de lo que significa ser varón y significa ser mujer, y que esconden sutilmente relaciones de poder. Eso es, por ejemplo, lo que podemos llamar la ideología dominante, es decir, todo el conjunto de ideas heredadas que se nos imponen, que constituyen nuestra representación del mundo y que implican inadvertidamente relaciones de poder, y más que conocer el mundo, lo que hacen es imponernos una visión del mundo. Y esto es inevitable. Todos nacemos en una ideología dominante, todos nacemos en un sistema de ideas que ya está, que ya hemos recibido, y no podemos evitarlo. Nadie nace siendo progre, nadie nace sin ideas. Nadie nace sin participar de esa ideología dominante. Todos necesariamente vivimos en la ideología dominante, que es la de la clase dominante. En las sociedades capitalistas como la nuestra, la clase dominante es la clase burguesa, que son los dueños de los medios de producción. Y a los dueños de los medios de producción, lo que más le importa es la defensa de la propiedad privada. Y nosotros necesariamente nacemos en ese mundo donde la propiedad privada es el valor máximo. Eh, y la libre empresa y la libre iniciativa. También vivimos en un mundo donde la ideología jurídica es la ideología dominante. Entonces, a nosotros se nos presenta como una obviedad la ideología jurídica, que presupone que en el mundo hay personas y cosas, que las personas pueden tener cosas como parte de su propiedad, pero solamente pueden contratar con otras personas y que somos naturalmente libres. Y Althusser va a decir, bueno, eso es la ideología dominante, pero si empezamos a recabar un poco, nos vamos a dar cuenta que no somos tan libres como parece, que se nos hace creer que somos libres, porque al final de cuentas solamente somos libres de morirnos de hambre si no queremos trabajar para otra persona que sea dueño de los medios de producción. Es decir, como trabajadores estamos desposeídos de los medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para poder sobrevivir, entonces estamos obligados a contratar libremente. Y esto evidentemente es una contradicción en los términos que esconde relaciones violentas detrás de lo que es la ideología dominante. Al final de cuentas, nosotros nacemos, o sea, creemos espontáneamente que somos libres, eh, como si esto fuese una parte de nuestra filosofía personal y en realidad brota de nuestras relaciones prácticas con el mundo que están atravesadas por relaciones de poder. Esta es una explicación de un problema muy, muy complejo, muy, muy grande, pero intenta resumir la pregunta que nos hacía Catalina, que era, bueno, ¿por qué es importante entender que lo que aparece como ideas espontáneas en realidad forman parte de ideas sociales? Al final de cuentas, hoy vamos a trabajar con la idea de abstracción, que tiene que ver con reflexionar sobre qué significa pensar, y lo que Althusser nos viene a decir es que, bueno, el pensamiento no es algo que ocurre en nuestra cabeza y que no es algo privado, sino que es algo eminentemente social y por tanto está vinculado con relaciones de poder. ¿Se- te respondí, Catalina, o iba por el otro lado tu pregunta? Sí, profe, justamente eso. Y hay otra, Althusser nos plantea dos posiciones de filosofía, la materialista y la idealista. Entonces, todo lo que usted acaba de explicar sobre la ideología dominante se viene vinculado de la filosofía idealista. Sí, Más, la filosofía idealista, dice Althusser, es el laboratorio de la clase dominante, donde lo que hace es trabajar con abstracciones sociales para darle el orden necesario para garantizar el dominio de la clase dominante. Vamos a poner un ejemplo. Un poquito más adelante vamos a trabajar con Platón. Y Platón va a desarrollar toda una idea acerca de las abstracciones y la va a pensar como ideas. Las ideas para Platón son, no son algo personal, no son algo que cada uno tenga en su cabeza, sino que es algo que se descubre, nos permite conocer la esencia de lo real, y tienen un orden específico. Y la idea más importante para Platón es la idea de justicia. Digamos que la idea de justicia para Platón es que cada uno haga lo suyo, que el esclavo siga siendo esclavo y que el amo siga siendo amo. Entonces Platón dice, bueno, el filósofo reconoce un orden ontológico, y ese orden ontológico dice que justo es que, que el fuerte que la clase dominante siga siendo dominante y que la clase dominada siga siendo dominada, entonces fundamenta un orden social. Esto lo estoy diciendo muy a grandes rasgos. Después vamos a decir que vamos a ver que es mucho más complejo que esto. Pero entonces, ¿qué hace la filosofía? La filosofía opera sobre las abstracciones sociales para darle un determinado orden y fundamentar una determinada situación, la filosofía idealista.
Por eso es el laboratorio de la clase dominante, porque lo que hace es trabajar con abstracciones para imponer una determinada visión del mundo. Es decir, toma ideas que ya están dando vuelta en la sociedad, pero lo hace en la forma de la filosofía. ¿Cómo piensa en la forma de la filosofía? Se pregunta por el origen de las cosas, por la totalidad, qué significa ser real, qué significa el conocimiento. Si retoma todos estos tópicos filosóficos, los trabaja racionalmente y nos devuelve una imagen de la sociedad. ¿Estamos ahí? Sí, profe, entendió todo. Buenísimo. Em, ¿Alguna otra pregunta por ahí? Aproveche que este es el momento para hablar, ¿no? Dice, yo tengo otra que se me surgió, estaba leyendo el texto de lo para los filósofos, algo así es el título. Dice, ¿qué diferencia establece Althusser entre las abstracciones filosóficas y las abstracciones científicas si ambas trabajan con conceptos generales? Bien, nosotros yo no les dejé para que lean. Hay dos apartados, hay un apartado que se llama justamente abstracciones científicas, y otro que se llama abstracciones filosóficas. No se los dejé para que lo lean porque no quiero que se le haga demasiado larga la lectura. Ya eran bastantes páginas las que les dejé. Sí, En resumidas cuentas es lo siguiente, digamos. Para Althusser, las abstracciones científicas son, son universales, pero las abstracciones filosóficas se refieren a la totalidad. Voy a decir esto muy resumidamente. Las abstracciones científicas, esto es un tema que ya trabajamos, lo que hacen es recortar una porción de lo real y producen un conocimiento para esa porción de lo real, los objetos físicos. Entonces, la idea de que todos los metales se expanden cuando son sometidos a calor es una idea de la física o de la química que vale para universalmente dentro del género de la física y de la química. La filosofía, por otra parte, intenta abordar la totalidad de lo real y para eso desarrolla conceptos que le permiten abordar esa totalidad. Em, lo más importante al final de cuentas tiene que ver con cómo opera la abstracción científica y la abstracción filosófica. La abstracción científica tiene que ver sobre todo con la producción de conocimientos. La abstracción filosófica implica la lucha de clases en la teoría. Al final, o sea, la filosofía se vincula con la ciencia y con la religión, pero no es la ciencia y no es la religión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te respondí, Catalina? sí, profe. Buenísimo. Son libres de leer ese capítulo si tienen ganas. Buenísimo, recontra suma. Eh, pero bueno, o sea, nos podríamos leer el libro entero, está todo muy bueno. Pero quiero también que terminemos con Althusser y pasemos a algo nuevo. Hay una frase que destaqué de la lectura, que Ujú. también esto lo hice en clase, que dice que la filosofía es la lucha de clase, en la teoría, una lucha de concepto que organiza la ideología y al hacerlo se vincula directamente con el poder. Bien, excelente. El, Bien, Ahí habla buenísimo. cómo la filosofía se vincula directamente con el poder y que todo está vinculado con el poder. O sea, no sé cómo explicarlo, pero todo, o sea, con la política, el poder, todo comienza de ahí, también las ideologías, cómo se nos impone, bueno, así. No sé cómo explicarlo, bueno, me pongo un poco nerviosa, perdón, profe. Eh, Buenísimo, ¿no? Gracias por tu aporte, gracias por tu aporte. Está bien lo que decís. Vamos a decir que la filosofía también es una nueva manera de hacer con el poder que hace un rodeo, hace un desvío a través del conocimiento, hace un desvío a través de conceptos como la verdad, como la justicia, para poder retomar el poder de una nueva manera
que no tenga que ver con la violencia lisa ya y explícita, sino con una suerte de tecnología de la abstracción, una nueva forma de hacer con la abstracción que reorganiza la vida social. Después vamos a ver el ejemplo específico del mundo griego, cómo eso crece, cómo se inserta Platón en ese marco. Ahora estamos como recuperando algunas ideas muy generales para poder comprender mejor lo que se viene. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Te escuchamos, Sergio. Ah, bien. No, quería saber, digamos, intentando tirar una línea histórica, ¿dónde se ubica digamos, todos estos conceptos o este marco teórico, digamos? Bueno, Althusser, yo creo que ya lo mencionamos un poquito la otra vez, es un autor que nace en 1918, muere en 1991 y este texto es más o menos de 1970. ¿Ok? Se instala dentro de la corriente del... Bueno, es un pensador que combina el marxismo con estructuralismo francés. Mucho de lo que él piensa está atravesado por el psicoanálisis lacaniano y podemos decir que es un buen representante de la filosofía contemporánea del siglo XX. Es un tipo que la filosofía de Althusser realmente tiene mucha pregnancia en el día de hoy, digamos, muchos de los autores más reconocidos del último tiempo, como, no sé, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Judith Butler, abrevan de una manera u otra en la filosofía de Althusser. Lo que hace Althusser es ofrecernos un recorrido de la historia de la filosofía desde la mirada de la filosofía contemporánea. No sé, para ubicarte un poco más, también, no sé, es contemporáneo de Foucault, por ejemplo, que es un pensador que vamos a trabajar, que le interesan mucho las relaciones entre verdad y poder, es contemporáneo de Derrida, es contemporáneo de Gilles Deleuze, es posterior al estructuralismo, entonces, perdón, al existencialismo, entonces es un crítico del existencialismo de Sartre. También, Eh, profe, puede ser que realiza una crítica reflexiva a la filosofía de Carpio, que es como una filosofía más idealista, como más, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Es hegemónica del que tiene Carpio, es una crítica desde su punto de vista. Me parece que la palabra hegemónica ahí está bien utilizada. ¿No? Sí, sí, me Ah, parece ok, ok. justo. Carpio es un buen representante de una filosofía mucho más tradicional. No sé si lo mencioné esto en alguna otra clase, pero Carpio tiene una participación muy prominente en un congreso de filosofía que se desarrolla en Argentina en el año 1980, que lo cierra Videla, ¿sí? Jorge Rafael Videla, con una locución que sospechamos le escribe Carpio. Y bueno, no solamente un buen representante de la ideología de derecha argentina, sino que además es un buen representante de esta corriente de filosofía dominante europea, por decirlo de alguna manera, idealista europea, eh, que, lo cual no quiere decir que no valga la pena leerlo, ¿eh? No, no estoy diciendo eso. Además, el manual de Carpe está muy bueno, lo vamos a trabajar. Digo, ayuda mucho a ordenar algunos textos. Era un hombre, aunque era muy derechoso, era muy agudo. Eh, y además tiene algunos escritos muy pedagógicos que nos van a servir bien. Pero es un buen representante de esa filosofía dominante, que entiende que la filosofía comienza y se termina en Europa, que entiende que la filosofía es una contemplación, amor desinteresado por el saber, que deja por fuera la política. eh, sí, sí, sí. Y entonces sí vamos a tratar de leer a Althusser como un crítico de Carpio. Vamos a tratar de contraponerlos a ambos. Evidentemente, Althusser nunca leyó a Carpio y probablemente Carpio nunca leyó a Althusser. Probablemente lo haya conocido de nombre por lo menos, pero seguramente que nunca lo leyó. Eh, pero a nosotros nos sirve como para tener dos modelos de filosofía y pensarlo de dos maneras como contrapuestas. Mm, te respondí, Sergio, iba por ahí, no sé si sos Sergio Gerardo o Sergio Gerardo. Sergio, sí.
Sí, la verdad que está muy buena, ahí ya me ubiqué mucho mejor, pero tenía también o sea, la duda de que si esto está enmarcado dentro de la primera unidad del programa, digamos. Sí, ¿no? Podés bajar el programa de la página del curso y figura ahí como bibliografía obligatoria. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias, profe. Mm, ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Bien, buenísimo. Bueno, con lo que venimos charlando ya nos introdujimos y planteamos algunas cosas que nos interesan. Vamos a trabajar. Bueno, quiero que recuperemos algunas ideas del texto de iniciación en la filosofía para no filósofos, así después ustedes pueden leerlo. Les recuerdo que acá siempre se trata de apoyar la lectura, de darles herramientas para leer, pero las clases no reemplazan la lectura de los textos fuentes, ¿no? O sea, siempre ustedes tienen que ir a complementar esto con la lectura de los textos fuentes, básicamente porque nada, explicar un texto puede llevar una hora y media, pero leer un texto puede llevar varios días. Y, y bueno, todo está en la lectura del texto fuente. Bueno, eh, la clase pasada arrancamos con el otro texto de Althusser, que fue Marxismo y Filosofía. Lo que vamos a decir acá no es necesariamente nuevo, pero sí expande, aporta, le da un poco más de contenido a eso que trabajamos en la clase anterior. Eh, Althusser comienza su texto preguntándose qué dicen los no filósofos y por eso intenta como relevar un poco algunas ideas espontáneas que se suele tener de la filosofía. Nosotros arrancamos por ir a otra clase también y por eso estuvimos trabajando sobre esta idea de la filosofía como amor por la sabiduría. Entonces dice que la filosofía para quien no, para quien la mira de afuera, digamos, para quien es no filósofo, presenta como ciertas notas. Por ejemplo, primero, pareciera ser como que no sirve para nada, ¿no? Pareciera ser que la filosofía, no sé si yo lo vi algún meme por ahí dando vueltas que dice como la academia es la mayor estafa piramidal, ¿no? Como eh, la gente aprende filosofía para poder enseñarla y necesita que haya otra persona aprendiéndola para seguir teniendo trabajo y esas personas que aprenden filosofía no pueden hacer nada con la filosofía más que enseñarla, y entonces es como una suerte de círculo vicioso, como una suerte de disciplina que gira sobre sí misma, entonces que no tiene ninguna función práctica. La filosofía también aparece como algo que no tiene historia, y esto más o menos lo podemos leer en Carpio, digamos, ¿no? La idea de que los textos filosóficos están sujetos como una relectura infinita por fuera de su contexto histórico. Y también aparece la idea de que la filosofía es una suerte de meditación personal, ¿no? Es una idea de que cada uno se hace del mundo y que nos sirve para soportar mejor ese mundo y que al final de cuentas lo que nos permite hacer es unificar nuestra experiencia y ordenarla. Y ahí es donde nosotros lo vinculamos mucho más con la ideología, es decir, con ese sistema de representaciones que nos organiza el mundo a nuestro alrededor y que parece ser parte de nuestras ideas personales, pero que en realidad constituyen eh, ideas heredadas, impuestas por, eh, por la realidad de nuestras relaciones políticas. Bueno, la idea de que la filosofía no sirve para nada, nosotros ya estuvimos charlando un poco de esto, le contrapusimos la idea de que la filosofía en algún sentido sirve para que exista la nada, y ahora vamos a expandir un poco esa idea, en el sentido que intenta mostrar que aquello que se muestra como necesario, aquello que nos parece obvio, poder correrlo de mapa y pensar que puede ser contingente. Es decir, si es contingente quiere decir que podría haber sido de otra manera. También vamos a tratar de mostrar contra la idea de que la filosofía no tiene historia, que por el contrario, la filosofía está muy determinada por la historia en que se desarrolla y está muy determinada por la lucha de clases. Y a la idea de que la filosofía es una suerte de meditación personal, como algo propio, una suerte de visión del mundo personal, Althusser le va a contraponer la idea de que la filosofía está dividida
entre una filosofía idealista que representa los intereses de la clase dominante y una filosofía materialista que busca plantear que ese orden es un orden impuesto y que podría ser otro, y que esa unificación de nuestra experiencia del mundo eh, requiere de crítica para poder abrir otra, otra posibilidad, digamos, ¿no? Otra manera de pensar el mundo que nos rodea. Bueno, la concepción de la filosofía de Carpio bien puede, como decía Catarina, considerarse una expresión de la filosofía idealista tal como la describe Althusser. Eh, y, y recordemos mínimamente que entendía Carpio por filosofía. Carpio nos hablaba de la filosofía como teniendo tres orígenes: el asombro, la duda y las situaciones límites, y a partir de esos tres orígenes destacaba una rama de la filosofía. Al asombro le correspondía la metafísica, cuya función es fundamentar el orden del mundo, hablar de su orden y hablar de las verdades últimas del mundo. De la duda surgía la gnoseología, que hablaba de una relación contemplativa con el mundo. Carpio decía, como no hay ningún eh, sistema filosófico, como hay anarquía de los sistemas filosóficos, como ninguno se muestra como mejor que el otro, eh, eso nos deja como en una situación de duda, no podemos, nos lleva a pensar que nuestro conocimiento es falible, y entonces aparece la pregunta por el conocimiento. De alguna manera lo que hace es reflexionar acerca del pensamiento que se enfrenta al mundo, que trata de captar la materialidad del mundo, y en esa reflexión lo que aparece es la primacía de este vínculo teórico con el mundo, de este vínculo contemplativo con el mundo, como si fuese un vínculo desinteresado, como si ese conocimiento no tuviese que ver con relaciones de poder. Es decir, la anarquía de los sistemas filosóficos aparece como desorden, y la nociología aparece como una mirada contemplativa frente a ese desorden, tratando de preguntarse qué es el conocimiento. Y por otra parte, las situaciones límite, que da lugar a la ética. Y la ética aparecía como esa parte de la filosofía que nos permite soportar aquello que no podemos cambiar. Entonces estaba el ejemplo de Epicteto que desarrolla Carpio, que es este filósofo estoico que era un esclavo y que es sometido a una tortura por parte de su amo, y que proponía que, como no podía cambiar el mundo, pero sí podía cambiar cómo pensaba acerca del mundo, em, lo único que podía hacer era aceptar las situaciones tal como se nos presentan. Aceptar que somos finitos, aceptar que no podemos cambiar todo, y de esa manera él podía soportar la tortura a la que era sometido, ¿no? De alguna manera dejando de lado el mundo exterior y concentrándose en su mundo interior. Bueno, esto es un breve resumen. Eh, la, acá tengo algunos recortes del texto de Iniciación a la Filosofía para no filósofos, que nos permite como caracterizar un poco más esta filosofía idealista. Althusser dice que esperen, que tengo acá, me está tapando un poco la. Dice, pues es necesario ser idealista para conseguir mantener a raya los conocimientos, las verdades matemáticas y todas las prácticas materiales que hacen a la existencia de los hombres y someterlos a ideas superiores. Es decir, el idealismo lo que viene a buscar de alguna manera es someter la diversidad de las prácticas sociales, las prácticas materiales, y organizarlo en función de ideas que aparecen como superiores. Esto muy claro en Platón, ya lo vamos a ver.
Pues es necesario ser idealista para lograr poner un discurso de apariencia racional al servicio efectivo de los valores y de las cuestiones religiosas. Recordemos que eh, Althusser plantea que el origen de la filosofía coincide con el origen de la matemática, ¿no? La matemática irrumpe en el mundo griego como una reflexión sobre objetos puros, el triángulo puro, por ejemplo, y este tipo de abstracciones, de alguna manera, contrastan con las abstracciones de la religión. La religión era un discurso que aparecía preguntándose por el origen de todo, por el orden de la vida. Aparece también como una práctica que garantiza la unidad de nuestra experiencia social. De hecho, la palabra religión significa eso, ¿no? Religar, volver a unir lo que está separado. Y lo hace organizando rituales en torno a cada momento de la vida, ¿no? El nacimiento, ¿no? Y ahí tenemos el ritual del bautismo, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? El ritual del casamiento, la muerte, la extremunción. La religión aparece garantizando el sentido de todos esos momentos de la vida, normando, poniendo normas acerca de cómo vivir esa vida, organizándola en torno a una idea, Dios, el bien, la vida eterna, ¿no? El perdón, y de esa manera logra organizar la vida social. Y lo hace mediante abstracciones. Cuando aparece la ciencia, ese lugar de la religión aparece cuestionado, y entonces la filosofía, en tanto que filosofía idealista, aparece como un discurso que retoma los temas de la religión, el origen de todo, el sentido, pero también retoma los métodos de la ciencia, la abstracción racional. Y de esa manera interviene dentro de la vida social, siendo como una expresión de la lucha de la clase dominante en el ámbito de la abstracción. Entonces dice, también es ser idealista afirmar así el poder absoluto de la filosofía y del filósofo sobre todas las cosas y sobre toda verdad, posición que hace de la verdad un poder religioso y político, que hace de los filósofos un grupito de intelectuales iniciados, únicos poseedores de la verdad, que consienten en distribuirla desde alto al tropel de los hombres vulgares y a los reyes, si quieren escucharla. Pues los reyes y los sacerdotes y todos los que retienen todo el poder tienen interés en esta filosofía, que es la única capaz de poner orden en las cosas y fortalecer el orden de las cosas de modo tal que cada uno se quede en su lugar y cumpla su función social. Que el esclavo siga siendo esclavo, el artesano artesano, el comerciante comerciante, los hombres libres libres, los sacerdotes sacerdotes, los guerreros guerreros y el rey rey. Entonces vamos a ver esto en Platón, insisto, es súper claro. Lo que entiende Althusser es que con Platón comienza efectivamente la filosofía, porque hasta ese momento lo que podemos entender como filosofía tenía que ver con la reflexión de los físicos jónicos que se preguntaban por el origen del mundo y daban una respuesta racional a eso. Eh, pero es realmente Platón el que empieza a plantear eh, la filosofía en estos términos. Empieza a operar con las abstracciones, les da una estructura, las concibe como ideas, y a partir de ahí articula una ontología, es decir, un modo de ser de esas abstracciones, una nociología, cómo las conocemos, y una política, cuál es el orden político justo. Y bueno, para Platón el orden político justo es el orden en el cual cada uno hace lo que tiene que hacer. Entonces, Althusser dice, el idealismo habla de la verdad, pero detrás de la verdad está el poder que se perfila y con el poder el orden. Los filósofos parecen retirarse del mundo, pero es para separarse de los ignorantes, hombres vulgares y materialistas. No se retiran del mundo sino para intervenir en el mundo, para dictarle la verdad, la del poder y del orden. Es decir, la filosofía parece como un saber desinteresado, parece no tener efecto en la realidad, pero tiene efectos muy concretos en la realidad, solamente que no son evidentes porque se operan a través de abstracciones. Bien. Entonces, estos tres, estas tres características que habíamos dicho que eran propias de la filosofía idealista y que encontrábamos en el texto de Carpio, eh,
nosotros nos sirven como una base para pensar la filosofía materialista y ver cómo respondería a cada uno de estos tres puntos la filosofía materialista. Bueno, si en Carpio o la filosofía idealista, la metafísica aparece como orden, como fundamentación del orden, es decir, intenta explicar lo real y referirlo a un fundamento más allá de lo aparente, accesible solamente para una mirada muy aguda, y entonces fundamentar por qué todo es como es. La práctica materialista de la filosofía opera de manera diferente. No busca fundamentar ese orden existente, sino que busca mostrar su contingencia, busca mostrar que podría haber sido de otro modo. Busca mostrar la contingencia significa decir que todo podría ser diferente, que otro orden es posible. Podemos decir que la filosofía materialista es una ontología de lo contingente o una crítica a la metafísica del orden. Vamos a expandir un poco esta idea. Cuando vimos Carpio vimos que describía el tipo de entes que existen para él, ¿no? Él decía, hay entes sensibles, ideales y valores, y hay leyes. Y dentro de esas leyes decía, bueno, está el principio de identidad, el principio de no contradicción, tercero excluido, y el principio de razón suficiente. ¿Qué dice el principio de razón suficiente? Es un principio que retoma de Leibniz. Leibniz entiende que el mundo es un producto de la creación divina y que Dios es una suerte de operador lógico. Dios es como una suerte de máquina que elige entre todos los mundos posibles y dentro de todo el mundo, de todos los mundos posibles, elige el que tiene mayor cantidad de bien. Entonces plantea el principio de razón suficiente. Nada existe sin una razón, todo existe por algo. La filosofía materialista, al contrario, dice, hay cosas que son porque sí solamente, son puramente contingentes, podrían haber sido de otra manera. ¿Y por qué es importante plantear esto? Porque nos permite plantear que el mundo podría ser diferente. Voy a poner un ejemplo. Cuando Darwin irrumpe con su teoría de la evolución, lo que hace es plantear algo muy nuevo. Hasta ese momento, en general, la reflexión acerca de la biología estaba muy organizada por una mirada religiosa o finalista. Es decir, las cosas existen para algo, para un fin. Tienen un origen, por ejemplo, en la creación divina, y todo lo que hace Dios lo hace por algo, para cumplir alguna función. Entonces, por ejemplo, los pájaros tienen alas para poder volar. Darwin produce una revolución científica porque con su teoría de la evolución dice, no es que los pájaros tengan alas para volar. Los pájaros vuelan porque tienen alas. O sea, esto es muy diferente. Se da la casualidad de que la biología evolucionó de tal modo que les permitió a los pájaros poder volar y como tales pudieron reproducirse y perpetuarse como especie. Pero no hay ninguna inteligencia, no hay ninguna intención, no hay ninguna finalidad previa que haya de alguna manera prediseñado ese proceso biológico, sino que ese proceso biológico es una pura contingencia, podría no haber acontecido. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Esto también nos permite pensar, por ejemplo, repensar nuestra sexualidad. Si nosotros pensamos que los cuerpos biológicos de los varones y las mujeres están hechos de tal manera que puedan reproducirse, entonces el sentido de la vida sexual de las personas es reproducirse y es el fin para el cual todo está prescripto. Pero si nosotros pensamos que en realidad los seres humanos, la sexualidad es una cosa contingente, que uno puede recibir placer sexual y pensar su cuerpo de maneras muy variadas, y que no necesariamente la reproducción es un fin, no es que un fin que esté prescripto, entonces se libera otras posibilidades de vivir el cuerpo, de entender el género, de entender la sexualidad, que están por fuera de esa mirada finalista, que están por fuera de esa mirada de fundamentación metafísica o idealista, si se quiere. ¿Se entiende esto? Estos ejemplos, por eso intenta como darle un poco concreción a una idea muy general, que después igual vamos a ir recuperando en las diferentes filosofías que veamos. Eh, ¿se entiende esto? ¿Hay alguna duda sobre este punto? Sí, profe, se entiende. Bien, recuperen cuando vayan a leer el texto, cómo Althusser todo el tiempo está criticando la filosofía idealista y dice es una filosofía del origen y del fin. Es una filosofía que siempre está buscando
justificar el orden de lo existente. Entonces dice, una típica pregunta de la filosofía idealista es, ¿por qué llueve sobre el mar? Como, claro, no tiene sentido que llueva sobre el mar o sobre un desierto, porque ahí no puede crecer nada. ¿Por qué no llueve solamente sobre los campos fértiles? Y Althusser plantea, dice, bueno, esa es la típica pregunta de la filosofía idealista, como si todo tuviera que tener un sentido. La filosofía materialista plantea que eh, las cosas podrían no tener un sentido prescripto, lo cual significa que podemos hacer otra cosa con eso. Y esto es importante por lo que vamos a ver después. Contra la idea de una nociología como contemplación, ¿no? Como una suerte de abstraerse del mundo, ponerse afuera de lo real y tener una mirada contemplativa, desinteresada. Lo que va a hacer la filosofía materialista es plantear la relación estrecha que existe entre poder y verdad. La filosofía no busca una verdad fuera de la historia, la filosofía materialista, sino que busca determinar que la filosofía está determinada por la lucha de clases y que esa lucha por la verdad está vinculada con la política. Que la verdad tiene una relación con el poder y que implica una relación activa con el mundo y no una relación pasiva de contemplación. Y después contra la idea de que la filosofía es una ética de la aceptación, la filosofía materialista va a plantear que el objetivo es transformar el mundo y no aceptarlo tal cual es. Y por eso es importante que muestre la contingencia de lo real, porque para poder transformarlo hay que mostrar que no necesariamente tiene que ser así, que puede ser de otro modo. La idea de que el mundo tiene un origen, un sentido y un fin es una idea religiosa que después es retomada por la filosofía idealista y que busca presentar a la realidad como destino. Pero la filosofía materialista intenta mostrar que no hay un sentido de la historia y que las cosas podrían ser diferentes. Y es un llamado a cambiarlas. Mientras que la filosofía idealista se concentra en la interioridad, esta idea de, bueno, como no puedo cambiar el mundo, me tengo que concentrar en cómo yo pienso el mundo, le da primacía a la interioridad. La filosofía materialista, por otro lado, le da primacía a la exterioridad y pone en primer lugar el vínculo práctico que tenemos con el mundo. Y va a decir, por ejemplo, si hay una relación de poder entre los sexos que se expresa en las abstracciones, se expresa en la ideología, eso es porque existen relaciones de dominación materiales. Si hay una ideología de la clase dominante que eh, sostiene el valor fundamental de la propiedad privada como principio de la vida social, es porque al final de cuentas hay una relación práctica de dominación de las clases dominantes que tienen propiedad sobre los medios de producción y que depende su poder de esa propiedad sobre los medios de producción y de que haya otras personas desposeídas. Entonces podemos decir que la filosofía idealista ve a la filosofía desde una triada, como metafísica en tanto que fundamentación, nociología como contemplación y ética como aceptación. Pero la filosofía materialista le contrapone la idea de una ontología como contingencia, de una nociología como crítica de las relaciones de poder que están vinculadas con el saber, y de la política como transformación, ¿no? Entonces tenemos por un lado metafísica, nociología ética, por otro lado ontología, nociología política, pero al final de cuentas lo que quiero decir es, la filosofía es una sola, la filosofía siempre es una relación entre una ontología, entre una nociología y entre una ética o una política. Es decir, siempre tiene que ver con el ser, siempre tiene que ver con cómo conocemos ese ser y siempre tiene que ver con qué hacer con ese mundo que conocemos. ¿Bien? Ahora, hay dos maneras de abordarlo. Una manera es la manera idealista, que lo que hace es fundamentar el orden, pensar el conocimiento como contemplación y aceptar ese mundo. Y otra es la manera materialista, que plantea que lo que es podría ser de otra manera, que, eh, que el conocimiento nunca es desinteresado y que las relaciones de poder están ahí presentes y que son un llamado a la acción. ¿Se entiende este punto? Sí, profe. Digamos que la filosofía es pregunta por el ser, el conocer y el hacer. Ontología o metafísica, lo que prefieran.
Después vamos a ver la diferencia entre ontología y metafísica en Aristóteles. Acá lo podemos tomar más o menos como sinónimos. Nociología y ética o política. Eh, Dependiendo cómo nos paremos respecto de esto, es que podemos decir si una filosofía es idealista o materialista. Althusser, en última instancia, te va a decir que toda filosofía tiene un poco de materialista y toda filosofía tiene un poco de idealista, por el simple hecho de que la filosofía es la lucha de clases en la teoría. Entonces están representadas las dos posiciones, ahí, la de la clase dominante y la de la clase dominada. Durante nuestro curso nosotros siempre vamos a tratar de buscar esta triada en todas las filosofías. Siempre vamos a tratar de ver cómo una filosofía organiza estos tres elementos. Repito, ontología, nociología, política, y de qué manera intervienen lo realmente estas ideas. Eh, bueno, un concepto importante que tenemos que trabajar hoy, ahora que hay el chat, hay gente que está escribiendo, pero eh, estaban preguntando por los textos, lectura obligatoria. Tenemos los textos de Carpi y Althusser en práctica 2. ¿Hay alguna duda sobre el tema de las lecturas? O sea, hoy terminamos con lo que yo ya le había dado para leer, que es Carpio y los dos de Althusser, y después les voy a dejar yo lectura para la semana que viene, y en prácticos lo único que tienen que leer es Dussel. ¿Me entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, pues ya se entiende todo. Buenísimo. Em, Vamos a hablar de la abstracción. Hay un capítulo que yo les dejé para leer que es sobre la abstracción, pero quiero arrancar hablando leyendo con ustedes el artículo del diccionario de José Ferrater Mora. Bueno, no sé si ustedes saben, hay un diccionario, bueno, no tienen por qué saberlo. Hay un reconocido diccionario de filosofía que lo escribió justamente José Ferrater Mora y por eso lleva ese nombre. Bueno, nada, es una útil obra de referencia. Y les traje este artículo para que lo leamos en conjunto, porque a lo mejor puede allanar un poco el camino, capaz que es un poco más directo que el texto de Althusser, y les permite ya entrar al texto de Althusser con algunas ideas prearmadas. El artículo dice, abstracción, dos puntos. Dice, abstraer significa literalmente poner aparte, arrancar. Lo abstraído es lo puesto aparte y el acto de poner aparte es una abstracción. Cuando el poner aparte es mental y no físico, la abstracción es un modo de pensar mediante el cual separamos conceptualmente algo de algo. Muchas separaciones de este tipo son posibles, pero las filosóficamente importantes son aquellas en las cuales lo separado o abstraído es uno de los elementos llamados generales o universales. Así, por ejemplo, las figuras de que trata la geometría pueden considerarse como abstracciones de figuras concretas en las cuales solamente se tienen en cuenta ciertas propiedades. Claro, hay muchas cosas triangulares en el mundo que son concretas. Yo lo que hago es, en el caso de la geometría, por ejemplo, abstraer de esa cosa triangular las notas generales que hacen esencialmente algo triangular. Por ejemplo, el hecho de que sus ángulos sumen 180 grados. Eso es definitorio de ser un triángulo. No puedo pensar una cosa sin la otra. Forma parte de su esencia. Yo puedo abstraer si esa cosa triangular es roja, si tiene 2 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho, si las líneas son blancas, verdes, si están hechas en un pizarrón, si están hechas sobre la arena. Todo eso son características concretas de algo. Es decir, abstrayendo de todo eso, yo busco qué forma parte de la generalidad de los triángulos, qué es lo que constituye el carácter que me permite hablar de la universalidad de los triángulos, su generalidad. Eso es lo abstracto. ¿Bien? El color rojo, por ejemplo, puede ser
concebido como una abstracción efectuada sobre objetos rojos, del cual se ha separado el objeto común de la característica común de la rojez. Al abstraerse se separa lo que se estima general, universal, necesario o esencial de lo que es individual, casual y contingente. Pero lo separado o abstraído puede ser interpretado de diversas maneras según los tipos de abstracción admitidos. Esta es una primera acepción de la abstracción con la cual Althusser va a trabajar, pero le va a dar una vuelta de rosca más. Sigue así el texto de Ferrater Mora. Dice, por un lado, puede estimarse que lo abstraído, o la entidad abstracta, es una especie de disminución de la realidad. Claro, pues yo le saco cosas. Para abstraer algo, tengo que extraerle todo lo que la concretiza. La rojez es menos que las cosas rojas, porque una manzana roja, además de ser roja, es manzana, es redonda o redondeada, es dulce, es tangible, digo, tiene muchas más determinaciones y en cierta medida la abstracción opera como una sustracción. Yo sustraigo la propiedad de lo rojo, de lo real, y con eso le sustraigo todas sus otras propiedades. Pero por otra parte, dice el texto, puede estimarse que lo abstraído es más que aquello de lo que se ha abstraído. Esto nos interesa porque va en la dirección de lo que Althusser va a querer decir, que tiene que ver con pensar una definición positiva de la abstracción. En este caso, ¿no? En este caso en que lo abstraído es más, se subraya lo que lo abstraído tiene de esencial. Lo esencial puede manifestarse mediante conceptos, pero es metafísicamente más que los conceptos y que las realidades correspondientes. Muchos autores griegos se inclinaron hacia esta segunda concepción de la abstracción. En Platón, por ejemplo, la abstracción es el proceso mediante el cual se va ascendiendo de lo particular a lo menos particular para remontarse a una esencia o idea, la cual puede seguir considerándose como una abstracción, pero no como una desrealización. No es menos real la abstracción para Platón, por ejemplo. Para Platón, lo abstracto es mucho más real que lo sensible, que lo concreto. Es decir, Platón interviene en la relación entre concreto y abstracto para poner la realidad del lado de lo concreto, de lo abstracto, ¿no? El platonismo es así un realismo de la abstracción. Aristóteles, por otra parte, esto para tener de ejemplo, se inclinó hacia una concepción más conceptualista de la abstracción, pero las ideas o formas obtenidas por abstracción no eran necesariamente para él menos signos mentales. Representan la realidad en tanto que objeto de la ciencia. Bueno, Althusser va a trabajar con estos dos sentidos de la abstracción, digamos, ¿no? Tenemos que, por un lado, la abstracción en un sentido negativo, como quitarle algo a la realidad, como sacarle determinaciones, y un sentido positivo. Y en ese sentido positivo, la abstracción, en realidad, lo que viene a hacer es sumarle algo a la realidad. ¿Qué le suma a la realidad? La generalidad, la relación. Es decir, para poner un ejemplo sonso, todas las sillas que existen son sillas concretas. ¿Bien? Son de madera, son rojas, son verdes. Todo lo concreto es lo que yo puedo localizar espaciotemporalmente, que tiene especificaciones. Ahora, hay algo que hace a todas las sillas sillas, y es lo que yo puedo abstraer para decir que tienen en común esas sillas. Eso que le agrego es la posibilidad de conceptualizar, de mencionar, de referirme a todas las sillas posibles. Y eso es un plus que yo le agrego a la realidad. Y que al final de cuentas constituye mi relación con la realidad. Porque si yo viese una silla y yo no tengo el concepto de silla, para mí la silla no es nada. No es una silla propiamente dicha. El gato que se sienta en la silla, que no tiene el concepto de silla, la silla no es nada. No existe como algo más en la realidad. No existe como un objeto particular en lo real. Es solamente un lugar para apoyarse. Es lo mismo si es la silla, si es el ropero, si es la cama. Para el gato eso es indiferente. En cambio, para quien tiene un lenguaje, la abstracción le agrega algo a lo concreto.
que quiere decir que lo instituye en una red con otras abstracciones, con otros conceptos, con otras validez, con otros valores, y le permite manipular la realidad desde la mirada de la abstracción. Va a ver lo que dice Althusser. Esto es un extracto del texto, justamente del apartado sobre la abstracción. Dice, y si decimos que la primera abstracción a la que tienen que hacerle frente los seres humanos en todos sus actos de la vida cotidiana, de día y de noche, es el lenguaje. Dice, en efecto, ¿qué es una palabra sino un ruido articulado, por lo tanto, algo que existe en la naturaleza, que ha sido extraído, por consiguiente, abstraído del conjunto de los ruidos existentes en la naturaleza? Es decir, acá aparece ese valor negativo de la abstracción, ¿no? Yo, de todos los sonidos que puedo hacer con mi boca, elijo una serie de sonidos, G-A-T-O, la palabra gato, y lo separo del resto de los sonidos y digo, bueno, con esta serie de sonidos voy a mencionar algo. Entonces sigue, dice, sin embargo, esta cosa abstraída, que es una palabra, solo posee la existencia de la abstracción, porque como ruido se halla combinada, asociada a la cosa que designa, a un concepto, ¿no? Entonces decimos al gato lo llamo gato. Con lo cual quiero decir que el ruido gato, producido por cierta disposición de los músculos de la boca y de la lengua, está asociada a la realidad natural que es ese animal que corre detrás de los ratones y que maulla cuando tiene hambre, al que llamamos así gato. Gato es un ruido transformado en palabra porque uno lo ha asociado a esa cosa viva que es un gato. Ah, me faltó. Papá. No sé, no estoy seguro. A ver, vamos a ir al texto. Vamos a leer un poco más en el texto. Sí, entonces Althusser dice, también podemos ver que, como en el caso de la quimera, esa composición de dos elementos extraídos de la naturaleza, el ruido gato y el animal gato, ¿no? El concepto de gato, es totalmente arbitraria. El carácter arbitrario de la elección de las palabras para designar las cosas ya fue señalado por Platón, quien, sin embargo, se inclinaba a creer que hay una correspondencia natural entre la palabra y la cosa, entre el sonido y la cosa. Y quiero que veamos un poquito más abajo. Acá está lo que me interesa. Dice Althusser, ahora bien, esta extraña realidad de la lengua es lo que nos permite la operación llamada abstracción, ¿no? Nos permite vincular un sonido con un concepto y abstraerlo de la realidad. Dice, todos los individuos que hablan hacen naturalmente uso de la abstracción. Entonces, primer ejemplo de abstracción, el lenguaje. El lenguaje es un sistema de abstracciones, es una manera de vincular conceptos con palabras abstraídas del mundo de las palabras para mencionar la generalidad de lo que existe. Porque cuando yo digo gato, me refiero al gato en general, no me refiero a un gato en particular, me refiero a que esto que está acá forma parte de la abstracción gato, ¿no? Por supuesto, se sorprendería mucho si uno se dijera, como se asombraba el señor Jordan, que se le decía que hacía prosa. Lo importante, esto me interesa. Todos los individuos hacen uso de esta abstracción, es decir, sin dejar de vivir en lo concreto, viven también en la abstracción independientemente de cuáles sean sus actos y por tanto sus actos más concretos. Claro, para poder mencionar, para poder distinguir que esta cosa concreta que yo tengo al frente es un gato y no cualquier otra cosa, necesito el concepto abstracto de gato. Cada cosa concreta con la que yo me encuentro
la puedo concretizar gracias a que existe una abstracción, gracias a que yo puedo inscribirla dentro de un sistema abstracto de conceptos que existe en el lenguaje. La filosofía, entonces, necesariamente pasa por operar sobre estas abstracciones y por lo que, a las cuales se hace cargo mediante el lenguaje. Esto significa que hablar sobre conceptos, hablar acerca de cómo usamos las palabras y el sentido de una palabra, no es una cosa menor, es muy importante, porque ahí está la herramienta fundamental que nos permite trabajar con las abstracciones que organizan nuestra vida social. Dice, tomemos por ejemplo un campesino que dice la vaca se murió. Para él se trata de su vaca y no de cualquier vaca, ¿no? Se trata de esta vaca concreta. Cuando se habla de la vaca, se trata de su vaca y entre las vacas de una sola vaca, justamente esa que murió anoche. Sin embargo, cualquier campesino podría decir que su vaca o de cualquier vaca, con la condición de designarla, ya sea mediante el lenguaje, ya sea mediante el gesto la vaca, y si se cumplen las condiciones de la designación concreta, nadie se confundiría. Es decir, un concepto concreto como la vaca o el gato nos permite designar un objeto concreto. También, por ejemplo, va a hablar acá Althusser de las palabras aquí y ahora. Parece que lo más concreto es lo que está aquí y ahora al frente mío. Esta silla aquí y ahora es lo más concreto que hay. Ahora, las palabras mismas que nos permiten mencionar lo concreto aquí y ahora son abstractas en el sentido de que valen para cualquier situación posible, son generalidades. Es decir, ¿cuál es la definición de ahora? Nada, ahora es el momento en el cual yo digo ahora. Tengo que decir ahora para que ahora tenga sentido, pero no hay una definición de ahora. La definición de ahora es el momento en que digo ahora. Y la definición de acá es el lugar en el que digo acá. Es decir, lo más concreto, lo que está más especificado, es accesible por lo que está menos especificado, el aquí y el ahora, que son lo más abstracto, lo más general que hay. ¿Se entiende esto hasta acá? Ahora vamos a ver por qué nos importa esto. ¿Por qué lo requerimos? Pero quiero que nos hagamos de la herramienta conceptual y que entendamos qué es una abstracción. Todos los años tengo problemas con la definición de abstracción, así que por favor, si tienen alguna duda, dígamela ahora, lo escucho ya. Entonces, profe, podemos hacer como un concepto general de lo que es atracción porque no me quedó muy claro. Bien, la abstracción es todo lo que sea general y todo lo que existe es concreto. Por ejemplo, las sillas. Cada silla que existe es una silla concreta. Ahora, el concepto de silla como aquello que tiene cuatro patas y que me sirve para sentarme, o tiene una pata o lo que sea, es algo general porque me permite referirme a todas las sillas. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Lo podemos volver a explicar, si no, buscar otro ejemplo. Bien. Hay otro sistema que a nosotros nos interesa, que también es abstracto, que es el sistema del derecho. Althusser va a decir, claro, esta vaca concreta es mi vaca, pero para que sea mi vaca no hace falta solamente que yo me apropie de ella, que la trabaje, que le saque leche, que la use para trabajar, sino que además necesito el reconocimiento social y público de mi acto de apropiación concreto en la forma de la propiedad jurídica. Y la propiedad jurídica también es una abstracción. Entonces va a decir Althusser, las personas no tienen solamente necesidad de apropiarse físicamente de las cosas concretas, sino que sí tienen que apropiar de las cosas a través del derecho de propiedad. Ahora, el derecho de la propiedad no es otra cosa que el reconocimiento social, abstracto, general, de que eso es mío. No solamente la posesión concreta, inmediata de algo, sino la propiedad sobre algo, lo cual requiere el sistema del derecho en el sentido de tiene que inscribirse dentro de una ontología, por supuesto, es decir, la ontología del derecho me dice hay personas y cosas, y las personas pueden tener propiedad sobre las cosas, pero no sobre las personas. Con las personas pueden tener relaciones de contrato,
y con las cosas pueden tener relaciones de propiedad. Es decir, supone una ontología y supone una manera de hacer con esa ontología. Una ley, cómo se pueden combinar estas cosas. Y eso está previsto en el sistema del derecho. Una vaca, un terreno no tiene intenciones y no tiene derechos. Lo que tienen derechos son los sujetos, no los objetos. Y los sujetos tienen derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad es una idea general que me permite concretamente apropiarme de algo. Entonces, lo concreto es la posesión, pero la propiedad es la abstracción que me permite esa posesión. ¿Se entiende? Claro, si uno viola el derecho a la propiedad, le corresponde una pena específica, 10 días en la cárcel, por poner un ejemplo. Ahora, esa pena se aplica a uno en función de una ley general que define condiciones generales para una falta. Toda persona que violare el derecho a la propiedad deberá caer 10 días en la cárcel. Porque yo soy concebido abstractamente como una persona no es nadie en particular, ser una persona es simplemente tener las características de ser una persona, de ser un sujeto de derecho, es que puedo ser atrapado concretamente por un castigo concreto, 10 días en la cárcel. Esto es lo que va a llamar Althusser el círculo concreto el círculo dialéctico, perdón, entre lo concreto y lo abstracto. ¿Por qué dialéctico? Porque hay un ida y vuelta. Dice, primero está lo concreto, que es todo lo que existe, porque todo lo que existe es concreto. Después está lo abstracto, que nos permite trabajar con lo concreto, y después volvemos a lo concreto, porque el abstracto nos permite apropiarnos de lo concreto. Comer es siempre comer este paquete de fideos concreto. Ahora, para acceder a este paquete de fideos concretos, yo tengo que hacer uso de abstracciones. Tengo que usar el lenguaje para pedir la abstracción en el supermercado, tengo que respetar el derecho de propiedad, tengo que usar el dinero. ¿El dinero qué es el dinero? El dinero es un representante abstracto, general, de todas las mercancías posibles. ¿Cuánto vale 5 pesos? Nada, 5 pesos. ¿Qué puedo comprar con 5 pesos? Bueno, nada, palito de la selva. Pero si fuesen 500 o 5.000 un paquete de fideos. Depende de qué tan caro esté, digamos, ¿no? Representa cualquier mercancía por el hecho de ser intercambiable por dinero, pero nada concretamente. Aún así, lo necesito para comprar concretamente este paquete de fideos. ¿Se entiende, Catalina? No me importa si me lo preguntan 10 veces, ¿eh? No voy a pensar que... No, nada, si no se entiende, yo soy el que tiene que hacer el esfuerzo de explicárselo. Sí, profe, a mí ya me está quedando claro. Buenísimo. Entonces, el lenguaje y el derecho aparecen como dos dominios de abstracción o dos abstracciones que Althusser resalta. eh, y que al final de cuentas nos interesa para saber qué hace la filosofía. La filosofía al final de cuentas lo que hace es trabajar sobre las abstracciones, porque las abstracciones determinan la manera en que nosotros nos vinculamos con lo real. Determinan la manera en que nosotros nos apropiamos de lo concreto. Entonces, quien tenga dominio sobre las abstracciones tiene también dominio sobre la manera en que las personas se vinculan con lo real. Y vamos a ver que cada filosofía tiene una manera de hacer con las abstracciones. Por ejemplo, Platón va a plantear que las abstracciones son ideas y que las ideas son lo más real que hay, que existen en un mundo separado, que la idea de bien es la más importante, que después viene la idea de justicia y que eso organiza nuestra vida. Y quien conozca las ideas es quien tiene que reinar, porque tiene un conocimiento de lo más fundamental del mundo. Aristóteles va a hacer otra cosa, va a decir que lo abstracto existe junto con lo concreto. Descartes va a hacer otra cosa. Vamos a ver que todos los autores que nosotros vayamos leyendo trabajan de manera diferente con la abstracción. Y eso nos va a dar lugar a diferentes maneras de pensar la política. Por poner otro ejemplo, nuestro acceso a nuestro cuerpo
nuestra corporalidad, está también atravesada por lo abstracto. Yo nunca vengo al mundo simplemente con un cuerpo y nada más. Vengo con un cuerpo y, por ejemplo, mi cuerpo viene generizado. Y participar de una identidad sexogenérica no significa solamente tener un cuerpo concreto, significa, por ejemplo, participar de un sistema de códigos. Los varones se visten así, las mujeres se visten así. Los varones hablan así, las mujeres hablan así. A los varones les gusta el deporte, a las mujeres les gusta cocinar. A los varones les gusta el azul, a las mujeres les gusta el rosado. Los varones se sientan con las piernas abiertas, las mujeres con las piernas cerradas. Todo ese sistema de códigos, obviamente estoy caricaturizando la mirada más conservadora respecto de las identidades sexogenéricas. Todas esas cosas todos esos códigos son los que nos hacen leer un cuerpo específico como participando de lo masculino o lo femenino. Y cuando no entra dentro de nuestros casilleros, de los códigos abstractos que tienen que compartir para formar parte de esas identidades generales, lo femenino, lo masculino, genera problemas. De repente, la irrupción de un cuerpo travesti, de un cuerpo transexual, de un cuerpo que no se deja leer inmediatamente como varón o como mujer, aparece como algo disruptivo. De hecho, está penado no sé si todavía, pero hasta hace no mucho estaba penado por el Código Contravencional de Jujuy aparecer en el espacio público con ropa que no fueran acorde al género de uno, ¿no? Como tener ese tipo de comportamiento ambiguo estaba perseguido por la ley, ¿no? Eh, Al final de cuentas, participar de la sexualidad, participar del cuerpo significa eso. El amor, por ejemplo. Vivir una relación de amor con alguien también está atravesado por relaciones generales y abstractas. Si no, ¿por qué la gente se casa? Uno se casa porque necesita el reconocimiento legal, público y social de que uno participa de una relación de amor con una persona. Si no, ¿por qué uno se casaría? ¿No? Como al final de cuentas se trata de eso. Eh, y también enamorarse de alguien está atravesado por códigos generales que nosotros no elegimos, que aprendimos, no sé, viendo Cris Morena, Disney o lo que sea. Pero no, primero uno conoce a alguien, primero uno se enamora, pero no le decís te amo directamente para que no se espante. Primero le decís te quiero, y si pasa un tiempo y te llevas bien, te decís te amo, y si te amas mucho tiempo, que entonces te casás y vas a vivir juntos, y te sacas fotos y las subís a Instagram, y todas esas partes, de todos esos códigos de lo que se espera que sea una relación, forman parte de una generalidad porque son códigos sociales. Los saberes acerca de cómo hacer algo, no sé, desde manejar un martillo, por ejemplo. Manejar un martillo, esta operación tan tonta, tan simple, presupone que yo sepa lo que es un instrumento, que ese instrumento forma parte de mis saberes disponibles. Todo esto todo esto es el mundo de la abstracción, es decir, todo martillar este clavo concreto en esta mesa concreta implica que yo participe de una serie de abstracciones. ¿Qué es una herramienta? ¿Cómo se usan las herramientas? ¿Qué significa arreglar algo, por ejemplo, construir algo? Cada relación de amor concreta participa de unos códigos abstractos acerca de lo que es el amor. Cumplir años, no sé por qué la gente se saluda en Facebook. Bueno, para que haya reconocimiento público, porque al final de cuentas, cumplir años es que la gente te diga feliz cumpleaños, nada más que eso. Es un día como cualquier otro. Eh, ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Más o menos? Bien, profe. Buenísimo. Le vamos a dar una vuelta de rosca extra a esto para terminar de entender bien el tema de las abstracciones. Después lo vamos a retomar, después vamos a trabajar el texto de Bernat y vamos a ver más específicamente cómo aplicamos estos conocimientos para leer el contexto griego y para ver cómo surge la filosofía de Platón. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un experimento mental junto con Althusser. En el capítulo 5, que es eh, sobre el estado de naturaleza, eh, Althusser lo que hace es, no, Althusser lo que hace es
El capítulo 6 creo, profe, el mito del estado de naturaleza. Perfecto, gracias. Qué atenta, Catalina, se nota que estuvo trabajando con el texto. Felicidades. El mito del estado de naturaleza, que es el capítulo 6, lo que va a hacer Althusser es proponernos una suerte de eh, ejercicio mental. Vamos a tratar de construir un mundo en el cual no haya abstracciones para ver cómo funciona. Y de hecho no tenemos que construirlo porque ya está relatado en la Biblia. Entonces lo que va a hacer Althusser es leer el Génesis, la Biblia para nosotros, para ver cómo eso es así. Bueno, ustedes leyeron seguramente el Génesis, y si no lo leyeron, saben más o menos de qué va. En el primer capítulo de Génesis, arrancamos con Dios haciendo todo, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y así vio que era bueno en un montón de cosas, y fue creando un montón de otras. Y en el capítulo 2 nos encontramos, aquí, con que Dios termina de crear el mundo y se da cuenta que el mundo no está ahí para nadie, que no hay ningún fin del mundo, ¿no? Entonces necesita darle un fin y para darle un fin hace el hombre. Y hace el hombre para que todo tenga sentido y todo tiene sentido por el hombre, ¿no? Entonces dice, formó pues Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida y fue el hombre alma viviente. Y había Yahvé plantado un huerto al oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Dios hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Bien? Y salía de Edén un río para regar el huerto, bueno, que hay 4 ríos, no nos importa. Tomó pues Yahvé Dios al hombre para que lo labrase y lo guardase. Mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de hecho, morirás. O sea, Dios crea al hombre, lo pone en el Edén, hace todo para que pueda comer, está todo ahí disponible para el hombre, para que él consuma, y el hombre es inmortal. Si come del árbol del conocimiento, muere, pierde la inmortalidad. Entonces el hombre tiene que elegir dos cosas. O permanece inmortal, pero no tiene conocimientos, no conoce la ciencia del bien y del mal, que dicho sea de paso, es una abstracción, ¿no? La moral, lo bueno y lo malo, son abstracciones, no es esta cosa buena o esta cosa mala, es lo bueno y lo malo, el bien y el mal. La distinción general, abstracta, entre bien y mal. La distinción general, abstracta, moral, entre bien y mal. O puede comer del árbol del bien y del mal, pero entonces, como tiene conocimiento de su finitud. Sabe que se va a morir. Y si sabe que se va a morir, sabe que tiene un tiempo determinado en el mundo y tiene que elegir. Y si elige, se vuelve culpable. Y si se vuelve culpable, carga con la marca del pecado original, que es la marca con la que cargamos todos, ¿no? Y dijo Jehová, Yahvé Dios, acá dice Jehová, me parece horrible la traducción, pero creo que diga Yahvé. Y dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces formó Yahvé en la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las podía llamar. Y Adán llamó a los animales vivientes y ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda que fuese idónea para él. Fíjense lo que le pasa a Adán. Adán tiene el idioma, el lenguaje que él quiere. Cada cosa a la cual Adán le pone un nombre es lo que él dice que es. Recuerden que después tenemos el famoso capítulo de la Torre de Babel, ¿no? Los hombres crean una torre que va hasta el cielo,
y Dios, para castigarlos por ser muy pretenciosos de querer hacer algo tan alto como el cielo, confunde la lengua de los hombres y entonces los hombres ya no se entienden entre sí y la comunicación empieza a ser un problema. Pero acá en el Edén, la comunicación no es un problema. ¿Por qué? Porque el lenguaje no funciona como una abstracción. Cada cosa tiene el nombre que Adán le pone. No es un nombre general, no es algo que yo tengo que aprender, no es un sistema de lenguaje que yo heredo. Cada cosa tiene el nombre que tiene, cada cosa particular tiene un nombre, porque cada cosa a la cual Adán le pone su nombre es lo que él dice que es. Es el dueño del lenguaje. Pero nosotros no somos dueños del lenguaje, nosotros aprendemos a leer un lenguaje. Y otras personas tienen otro lenguaje. Y no nos entendemos exactamente, porque no somos dueños del sentido. Pero Adán sí, Adán es dueño del sentido del lenguaje. Fíjense lo que pasa, ¿no? Porque el lenguaje no aparece como algo abstracto, no aparece como algo general. Aparece como algo como de él mismo, propio. Y a cada cosa concreta le pone el nombre concreto que él quiere. Bueno, entonces no encontraba ayuda idónea para Adán, lo hace dormir, y entonces le saca una de sus costillas y cierra la carne en su lugar, y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo la mujer y se la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, este es ahora el hueso de mis huesos, carne de mi carne, y le pone nombre, por supuesto, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjense qué creativo que era Adán. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y será una sola carne, ¿no? Todo está hecho para que tenga sentido para el hombre, ¿no? A la tierra le faltaba sentido, entonces hace al hombre, y los árboles están ahí para que él coma, los animales están ahí para que él le ponga el nombre que quiera, la mujer está ahí para que no esté solo. Y están ambos desnudos, dice Adán y Eva y la mujer, y no se avergüenzan. Fíjense que no tienen un vínculo abstracto con su cuerpo, no se avergüenzan de estar desnudos, porque no se perciben como desnudos, son como animales. Simplemente están. Y acá viene el capítulo 3. Entonces viene la serpiente, ¿no? Entonces la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te dijo, no comas del árbol del huerto, que de ningún árbol del huerto, y la mujer le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero no del fruto que está en medio del huerto, que es el árbol del conocimiento, porque si comemos de ahí, vamos a morir. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Tienen el conocimiento de una abstracción de un valor general. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable de los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Hasta ese momento no sabían que estaban desnudos. Les da vergüenza, entonces se tapan. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces viene Yahvé y le dice al hombre, ¿dónde estás? Y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y se da cuenta inmediatamente, ¿comiste del árbol del cual te dije que no comas? ¿Comiste del árbol del conocimiento? Y el hombre le responde, es que la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí, ¿no? Le echa la culpa a la mujer. Entonces Yahvé arranca castigándola a la mujer. Dice, ¿qué? Mirá lo que hiciste. Dice. Entonces la mujer le dice, no, la serpiente me engañó. Entonces castiga a la serpiente. Le dice, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿No? La serpiente hasta ese momento caminaba y ahora se empieza a arrastrar. Pero acá pasan cosas más interesantes. O sea, la mujer le dice, multiplicaré los dolores de tu parto y con dolor darás luz a tus hijos y tu marido dominará sobre ti. Aparece lo que no aparecía hasta ese momento, que son relaciones de poder entre los sexos. Aparece la sexualidad, aparece la reproducción biológica y el dolor asociado y la muerte asociada con la reproducción biológica, el hecho de que somos organismos biológicos y que vamos a morir, y aparece relaciones de poder entre los sexos. Abstracciones sociales, ¿por qué? Porque son relaciones. Los cuerpos concretos en sí mismos no tienen relación entre sí. Ahora, cuando lo inscribimos en el sistema abstracto de las relaciones de la sexualidad, los códigos de la sexualidad, aparece el poder.
Adán le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te produciré y comerás hierba del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta ese momento, Adán no tenía que trabajar para comer. Y aparece el trabajo también como un hecho abstracto. Para poder comer, tengo que trabajar la tierra, y para trabajar la tierra, tengo que invertir esfuerzo, tengo que usar herramientas, tengo que hacerme de saberes que no son míos. Yo vivo en una sociedad en la cual se produce alimento de una determinada manera y eso lo heredo. Tengo que aprenderlo, son conocimientos abstractos de valor general. Y aparece la lucha de clases, por supuesto, ¿no? Están quienes tienen más y quienes tienen menos, aparece la lucha por el excedente. Echó pues al hombre al oriente y puso al hombre y puso al oriente el huerto del Edén, querubines y una espada encendida, entonces no lo dejan volver nunca más para guardar el camino del árbol de la vida. ¿No? Entonces quedan obligados Adán y Eva a vagar el resto de la eternidad por un mundo en el cual en el cual hay relaciones de poder entre los sexos, en el cual hay lucha de clases, en el cual hay problemas de comunicación, en el cual no son dueños de su lenguaje. Comienza la historia real, comienza la historia del mundo hasta que eventualmente nos encontremos con el perdón divino a causa de nuestro pecado original y eternamente vivamos a la derecha de Dios. Pero hasta ese momento nos toca vivir en el mundo real, temporal de los seres finitos, con conciencia de las abstracciones que los determinan. Entonces, ¿cuál es el chiste de lo que te acabamos de leer? Tratemos de pensar un mundo sin abstracciones y es este mundo paradisiaco, ficcional del Edén, en el cual la vida humana no tiene sentido, porque no aparece el lenguaje como abstracción, no aparece el trabajo, no aparecen las relaciones entre los sexos, no aparecen las abstracciones fundamentales que dominan nuestra vida. Cuando aparecen esas abstracciones, aparecen relaciones de poder. La filosofía está involucrada en las relaciones de poder que están detrás de esas abstracciones y por eso intenta ordenarlas, por eso intenta fundamentarlas, por eso intenta pensar en ese mundo. Entonces, ¿las abstracciones son un tipo de ente en particular? Sí y no, digamos. Más bien yo diría que Althusser piensa la realidad desde dos miradas, desde la mirada de lo concreto y de la mirada de lo abstracto. Son dos maneras de abordar lo real y están involucradas una con la otra. Toda apropiación concreta requiere de la abstracción, toda abstracción nace de lo concreto. Y ahí es donde viene a operar la filosofía. La filosofía empieza a operar con las abstracciones para, a través de su manipulación, producir cierto orden, trabajar con una abstracción fundamental que es la verdad, y de esa manera incidir en las relaciones políticas. Entonces, la filosofía materialista va a tener que ver con dos maneras de hacer con eso. ¿Vamos a fundamentar las relaciones de poder dominantes o las vamos a criticar? Eso es fundamentalmente el concepto de abstracción en Althusser, la idea de filosofía de Althusser, con la que me interesa que tengan dos definiciones de filosofía. O sea, arrancamos este curso con por lo menos una idea de qué es la filosofía, vamos a tratar de probarlo a lo largo del curso, analizando cada autor en particular. Vamos a ver cómo piensa Platón las abstracciones y cómo articula metafísica, ontología y política. Vamos a ver cómo pasa eso en Aristóteles, vamos a ver cómo pasa eso en Descartes, vamos a ver cómo pasa eso en todos los autores que veamos. Nos va a interesar mucho qué rol juega el derecho ahí, entonces también vamos a ver cómo el derecho surge un poco al lado de la filosofía y se alimenta constantemente de las reflexiones de la filosofía para también operar sobre las relaciones de poder. Em, y eso es básicamente lo que quería que veamos hoy. Escucho dudas, consultas, insultos también, comentarios. Capaz no tienen una duda y quieren comentar algo. Profe, Nicolás, sí, mire, por ahí yo siempre digo lo que pienso y lo que siento. bien. Hasta ahora, hasta ahora, como terminó de hablar de todo de Dios, ¿no? Yo hasta Sí, ahora
mire que soy hombre de las 7 décadas y digo, no sé si existe Dios, no sé si existe, no sé si existe, porque las creencias son creencias. Yo soy descendiente de los pueblos indígenas, ¿no? Ujú. ¿No? Los pueblos indígenas teníamos otra filosofía de vida. Creemos en la Pachamama, en la tierra, pero yo siempre escucho, dice, la Biblia, la Santa Biblia, la Biblia la ha hecho el hombre, no sé, Sí, por inspiración, quién, no sé. Y como siempre se dice, como dijo, es inmortal el hombre. Yo lo único voy a saber cuando me muera si a dónde voy y dónde no voy. Siempre se habla del cielo, y no sé si voy al cielo. El único que yo hoy sé que voy a la Pachamama y listo. Ahora no sé si... Yo creo que en la vida nadie ha fallecido y ha vuelto. No creería, porque, mira, hasta eso pienso yo. La religión por ahí es una política más. ¿M? Porque no sé si ahí la historia dice la Inquisición española, ¿no? ¿Y qué era la Inquisición española? Eran los curas que han llegado aquí a América, donde la Inquisición era como un tribunal. El que hablaba mal de Dios lo pasaban, lo descuartizaban. Mire hasta qué punto, ¿no? Entonces, por eso yo por ahí no creo tanto, si es para mejorar el respeto entre los seres humanos, está bien, ¿sí? Eso quería comentar un poco, porque los seres humanos, todos no profesamos el culto católico, apostólico, ni, ¿ah? Entonces, en ese sentido, por supuesto, a nosotros los pueblos indígenas nos han impuesto hasta la lengua, nos han impuesto la religión de todo esto, esa cultura occidental, ¿sí? Por eso yo siempre digo, es muy importante saber y conocer la historia de los pueblos. Quizás nosotros, nuestros ancestros no estaban, digamos, bien preparados. Bueno, a correr el tiempo se han ido perfeccionando. Y alguien tiene acá el micrófono prendido, por favor, una falta de respeto. Gracias por tu intervención, Nicolás. bien, Me, gracias por escucharme, profe. me haces pensar en una frase de Atahualpa Yupanqui que dice que Dios existe, tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que come en la mesa del patrón, ¿no? Eh, Uno podría pensar que también, y de hecho esto lo dice Althusser, que también la figura de Dios es una abstracción filosófica, que hay un Dios de los filósofos y que en la filosofía Dios funciona como un concepto. Eso significa que también podemos asociar ahí una manera de pensar, una ontología, una nociología y una política. Y nos permite también pensar, por supuesto, en la idea de nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia de la colonización. Volvamos a lo que habíamos dicho acerca del discurso jurídico y cómo presupone el discurso jurídico también una ontología y una política. Claro, para un discurso jurídico hay personas y cosas. Las personas pueden entablar vínculos de contrato y con las cosas pueden entablar vínculos de propiedad. Una montaña, si es objeto de propiedad, está ahí para el uso y abuso de cualquier persona. Y cualquier persona que tenga propiedad sobre esa montaña puede destruirla si quiere para sacarle el litio. Pero si se recuerdan, hace un par de años en las fuertes movilizaciones como en la provincia, escuchábamos a muchos compañeros y compañeras de pueblos originarios diciendo, las montañas no están ahí para que nosotros las usemos. No son cosas como nos quieren hacer creer. Y todo lo que hacemos va a volver sobre nosotros. Hay otra ontología en los pueblos originarios completamente diferente a la ontología del discurso jurídico, que presupone que con las cosas, que como las cosas son objeto de propiedad, yo puedo hacer cualquier cosa y que aparezco desvinculado de eso. Para los pueblos originarios nosotros tenemos un vínculo mucho más profundo con la naturaleza y no podemos disponer de cualquier manera de la naturaleza porque no es nuestra. No es nuestro objeto de propiedad, no está ahí para nuestro abuso. Son Claro. dos ontologías y dos políticas que están
encontrándose sobre ese punto. También podemos decir que que el continente americano entra a la historia de la filosofía desde la perspectiva de los dominadores. La primera pregunta que aparece, y estas son discusiones filosóficas profundas que hacían sacerdotes, teólogos, durante la época de la colonia, se hacían fuertemente la pregunta acerca de si los indígenas tenían o no tenían alma. Y importante esta cuestión, porque una pregunta también ontológica, nociológica y política. Si tienen alma, entonces pueden conocer a Dios porque participan de la eternidad. Entonces tenemos que tratarlos como iguales. Pero si no tienen alma, son como animales. Entonces no participan de lo eterno. Y podemos hacer con ellos lo que sea, violarlos, destruirlos, hacerlos trabajar hasta la muerte, utilizar sus recursos naturales, sacar toda la plata, todo el oro, todo el estaño que pudiésemos encontrar. ¿No? La ontología, la política y la nociología están siempre entrelazadas. Y esto que dice Nicolás me parece interesante porque habla también de nuestra propia historia, eh, y habla también, o sea, acá no estamos discutiendo si Dios existe o no existe. Lo que estamos diciendo es come la mesa el patrón en el sentido de dentro del discurso dominante, dentro de la filosofía idealista dominante, cumple un rol muy específico en fundamentar relaciones de dominación. Eso es lo que a nosotros nos importa. Profe, Sí, si me permite sí, clarificar más, usted habla de los recursos naturales. Los pueblos indígenas tenemos otra filosofía. Por ejemplo, para nosotros la naturaleza es lo primordial. La tierra, ¿por qué tener dueños, ser propietario? Nosotros por eso justamente los pueblos indígenas tenemos, las tierras son de propiedad comunitaria. ¿Qué significa? Que ese es para resguardo, porque todo ser viviente necesita un hábitat común para vivir, sea el ser humano, la ave, de todo. Entonces, eso es la filosofía de los pueblos indígenas, por eso es justamente de tierras comunitarias. Y yo, a ver, pienso, digo, las tierras no es por artificio del hombre, es de la naturaleza. ¿Por qué tiene que haber compra y venta de las tierras? ¿Qué pasaría si mañana el pobre, el ser humano que llega y no tiene lugar donde vivir? ¿Qué tiene que irse a vivir a la luna? No, no es, por eso justamente este pensamiento creo que yo siempre estoy en desacuerdo de propiedad de todos los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales son naturales, no es por artificio del hombre, entonces no podría ser tener un dueño. Por eso los pueblos indígenas siempre en nuestra filosofía es que pertenecemos nosotros a la naturaleza, pertenecemos, no somos dueños, pertenecemos. En ese sentido, gracias profesor por escucharme. está muy buena tu intervención, Nicolás, te agradezco. Me parece muy, muy adecuada y muy aguda tu reflexión. Yo, Profe, efectivamente, yo tengo una contribución también. bueno, a ver, te escucho, Sergio. Zaffaroni habla en el libro La Pachamama y el ser humano, habla de que vivimos en una época en la que, bueno, se viene gestando esta cuestión de la ecología y dice que, y bueno, y da una referencia histórica de cómo antes, por ejemplo, las pestes les eran adjudicadas, por ejemplo, a las ratas, entonces se castigaba legalmente a las ratas por ejemplo, por una peste o una hambruna o lo que sea. Entonces, pero que ahora es como que en realidad tendrían que volver a tener derechos las cosas que no son humanas, que están más allá de lo humano, porque son, por la única razón de que son seres sensibles y forman parte de un ecosistema, digamos, indisociable de nuestra existencia, digamos. O sea, nosotros no podemos vivir si no hay un ecosistema saludable, digamos.
Buenísimo. Profe, lo que yo entendí Sí, de del mito que estamos leyendo, que el estado de naturaleza es un mito biológico que sirve para justificar un modelo de sociedad y de poder. Nos muestran abstracciones filosóficas que no son neutras, sino que son herramientas políticas. Me hace pensar que en la filosofía como un campo de lucha ideológica en donde el idealismo fabrica mitos que justifican un orden y por otro lado el materialismo que trata de contraatacar contra eso, mostrando su carácter histórico y social, como que se contraponen ahí. Pero sí, este mito refleja claramente cómo interviene la ideología. excelente, excelente. Bueno, todas las intervenciones me parece que son interesantes y están muy ajustadas. Lo que dijiste, Catalina, recién, se ajusta muy bien al texto. Me parece que lo entendiste muy bien. Se nota que tenés un buen, pudiste captar bien a dónde iba tu ser con lo que decía. Lo que dice Sergio también me parece súper interesante, digamos, ¿no? Bueno, va mucho en línea con lo que dice Nicolás, digamos. Con otra ontología también está vinculada a otra política y esas ontologías se contraponen. Y así como podemos tener otra ontología, podemos tener otro sistema de derecho. Pero para eso tenemos que conocer de dónde vienen nuestras ideas dominantes, a qué intereses sirven, no tomarlas como evidentes, para poder pensar otras posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de que las cosas tengan derechos. Eso también es una posibilidad. Lo vamos a trabajar, ustedes van a trabajar en prácticos, si algún día tienen prácticos, van a tener clases van a ver algo de filosofía andina y esta filosofía que menciona Nicolás, de la mano de Joseph Esterman. Y bueno, vamos a trabajar conmigo, también van a trabajar como la idea de otras ontologías alternativas. Eh, pero bueno, lo importante es, estas herramientas de Althusser intentan ayudarnos a pensar cómo operan estas abstracciones dominantes, cómo siempre sirven algún interés, eh, y bueno, al final de cuentas, nos permiten pensar que el orden de las abstracciones tiene una lógica propia, hay disputa de poder y hay una manera especial de operar con ellas, que es la manera de la filosofía, y en ese mundo nos vamos a empezar a meter a partir de ejemplos concretos. Bueno, hasta acá tengo yo para decir. No sé si alguien quiere hacer otra intervención más. Buenas tardes. Una Sí, consulta. dice- Una consulta. Me diga, quedó una... Porque yo tengo un concepto de abstracción que es diferente al que ustedes manejan. No sé si me equivoco o no. a ver. Está relacionado con el tema, pero quisiera que me aclare esta duda de que, bueno, yo tengo entendido que abstracción, ese es el proceso por el cual se separan unas ideas, pero sin perder el sentido de la idea original. Por eso yo quería que me aclare esa duda. No sé si ese es el concepto eh, con respecto a Dijim- su Dijimos que materia. Althusser plantea como dos ideas, ¿no? Dice, tenemos, por ejemplo, el concepto negativo de abstracción que tiene que ver con separar algo de lo real. Yo veo una manzana roja y separo la rojez para pensar el concepto de rojo y en este sentido está abstraído de otras especificaciones. Y después está la idea de la abstracción como algo que suma algo, que suma la generalidad de una relación. Es decir, me permite pensar todos los casos rojos y me permite también pensar cómo eso opera en el campo del lenguaje y cómo me permite apropiarme de lo real. ¿Se entiende, Cecilia? Algo más o menos entiendo, pero me está diciendo de que según el autor hay dos distinciones de lo que es abstracción y lo que yo estoy planteando, digamos, encajaría lo que es en el primer concepto de que él menciona. Claro. ¿Así o no? Sí, así es. Nos Ah, queda, bien. nos queda pensar la idea de la abstracción como una generalidad, no solamente como algo que está separado de lo real, sino Hola. como una generalidad que tiene que ver con relaciones, el lenguaje. Claro, ¿Con quién estás ahí claro, contestando? claro, y el otro concepto sería lo que es, digamos, general, no lo particular como yo lo planteo. Así es. Ah, bien, 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 ¿Pudiste, bien. Ahí pudiste leer quedó. el texto, Cecilia?
Sí, sí, lo leí, me pareció bastante interesante, pero me quedaba esa duda de lo particular y general. ¿Pudiste leer la parte de la abstracción? Sí, 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 Bien. pero me quedó esa dudita y ahora ya me quedó más claro. Bueno, cualquier cosa, nada, me puedes escribir y podemos verlo más puntualmente. Yo le voy a subir el PowerPoint con los recortes de los que hablábamos hoy, se los voy a subir. Y bueno, después le voy a mandar también la lectura para la clase que viene. Y, y bueno, y después le voy a subir la grabación de esta clase también. Bueno, Sí, profe, gracias. eso le quería pedir que suba los PowerPoint que vimos hoy en clase, así podemos leer también. Seguro, seguro, sí, 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 lo subo, sin problema. Bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias por estar, gracias por las participaciones, estuvieron todas muy interesantes. Gracias por las preguntas también. Eh, Así que bueno, Gracias, No, profe. Hasta la no, próxima. profe, chao, chao, buen fin próximo de... viernes. Chao, profe, gracias. Chao, chao.